Muy buenas noches, amigas de Educación Especial hoy, 4 de marzo de 2025, y bueno, nuestra charla número 194. El día de hoy tenemos un buen programa que esperemos les agrade. Hoy vamos a hablar de la discapacidad visual, cómo ésta se trabaja en las escuelas para ir rompiendo barreras, precisamente para generar mayor inclusión. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, que también al ratito nos va a dar una serie de comerciales, y además ustedes la conocen. Es la licenciada Leticia Salines Haddad. ¿Cómo está, maestra Ceci? Hola, Bienvenida. maestro, buenas noches. Muy bien, gracias por la invitación. Pues un gusto tenerla en este espacio y justo hoy vamos a hablar un poquito de discapacidad visual. Entonces, antes de iniciar, pues voy a presentarla en lo que también se van conectando por aquí, pues más personas, en lo que se van sumando a esta transmisión. Y mientras, bueno, pues aprovecho para presentar a la licenciada Ceci. Bueno, ella es Cecilia Salinas Haddad, ella es licenciada en Educación Especial, tiene una especialidad en discapacidad visual, diplomados en psicología infantil, lengua de señas, especialidad en oralismo para la enseñanza de personas con discapacidad auditiva, es conferencista, también ella es coordinadora académico del Consejo Latinoamericano de Educación Especial en Quintana Roo y que por cierto va a haber un congreso en Querétaro en el mes de junio que en un ratito nos va a dar muchos detalles de ello. También es terapeuta con relación a estas situaciones de necesidades específicas de aprendizaje. Y bueno, es parte de lo que hace Ceci. ¿Qué más nos quieres compartir, Ceci, a todos los que nos acompañan hoy? Bueno, les comparto que aquí en Quintana Roo trabajamos con una asociación civil que su nombre es Asociación Microtia Quintana Roo. Tiene unos años ya que fue fundada. Se abrió una academia inclusiva hace 3 años aproximadamente, donde damos atención a alumnos con discapacidad auditiva principalmente, pero también trabajamos con alumnos con discapacidad visual y alumnos que tengan o no alguna discapacidad. También se hacen pues programas auditivos, se trabaja la parte de la adaptar a las personas, a los chiquitos, a los adultos, a los jóvenes que presenten alguna discapacidad auditiva en esta parte. Y pues tenemos ahí, trabajamos juntas la parte de edad educativa, que es mi centro psicopedagógico, junto con la asociación civil. Entonces tratamos de cubrir la parte educativa, la parte de desarrollo social y también trabajamos la parte de salud. Entonces, es bueno que también sepan que por esta zona de acá, de cerca de aquí en el Caribe, pues aquí hay atención auditiva especializada por si a alguien le interesa algún estudio. Tenemos muy buenos audiólogos que trabajan con la asociación. No, pues muchas gracias por lo que nos compartes, maestra. Y justo hablando de lo que hay a nivel nacional y lo que hace falta, tendríamos que mencionar que hasta el 2023 hay 8.8 millones de personas con discapacidad en el país, 46% aproximadamente son hombres y más del 53% son mujeres. ¿Sí? Zacatecas sigue siendo el estado con mayores índices de discapacidad, que ocupan población de 5 años y más, que es el 11%, y además, pues es importante mencionar que en el caso de la discapacidad visual es alrededor del 45% de personas que viven con algún tipo de situación de índole visual, ¿no? Además de ceguera. Entonces, no estamos hablando de poca población que represente esto, pero cuando nos referimos a la discapacidad visual, pues tendríamos que hablar también de lo que viven en las escuelas, ¿no? Justo antes de iniciar comentábamos con la maestra Ceci pues cuántos al final logran o alcanzan alguna carrera universitaria, ¿no? Y hablando de discapacidad visual, pues también hay una brecha también bastante importante por recorrer para lograr
esa parte, ¿no? Es en la parte educativa, por lo menos. Pero si hablamos de lo laboral, pues también hay situaciones que hay que estar revisando. Pero bueno, eso lo vemos a largo plazo. Pero ¿qué pasa en las escuelas? Ceci? Platícanos un poquito de tu experiencia con relación a esta condición. Hay mucha, tengo muchos años ya tratando casos con chicos con discapacidad visual. Cuando egresé de la normal, pues esa es la especialidad que nos dieron a nosotros, ¿no? Y el primer caso de estudio que yo siempre platico que tuve fue un caso de estudio de una chica, una niña de estimulación temprana que empezamos a trabajar. Ella tiene sordoceguera, ¿sí? Ella fue una bebé de un embarazo gemelar que solo, pues en este caso, ella sobrevivió, entonces tuvo ciertas complicaciones y pues realmente la mamá platicaba que pues le había dado una enfermedad como varicela en ese tiempo. Ahora, ¿por qué comento esto? Comento esto porque eso fue hace muchos años, digo, unos años atrás, y en ese tiempo había pues mucha desinformación, es una discapacidad múltiple bastante complicada, pero no es algo catastrófico, no es algo que el chico no se pueda integrar de una manera positiva a la sociedad. Ahora, en Tabasco, yo soy de Tabasco, hay muchos casos de personas con discapacidad visual en los ejidos. Ahorita, profe, usted estaba dando una estadística que es como la censada, ¿no? Pero todavía no sabemos cuáles no están en el censo. Entonces, en Tabasco, en las comunidades, la verdad, habían casos de chicos con discapacidad visual. Por ejemplo, digo, hablando de discapacidad visual, entiendo que también en las otras áreas sé que también puede llegar a pasar lo mismo o pasa lo mismo. Pero hablando de esta, habían chicos que pues no iban a la escuela, no lo sacaban, no salían. El pensar de que solamente no pudieran ver para las personas a su alrededor, pues ya era como una situación hasta cognitiva. Y sabemos que pues la discapacidad visual como la discapacidad auditiva es una discapacidad sensorial, ¿sí? Mientras no tenga una asociación con otra discapacidad neurológica o del neurodesarrollo o con alguna discapacidad intelectual, pues entendemos que no es discapacidad múltiple, ¿sí? Estamos hablando de una discapacidad que pues sí tiene ciertas barreras, pero se trabajan para poder ingresar a esa persona a la sociedad, ¿no? De una manera pues estable. Ahora, entonces el temor era o es pues que no va a hacer nada, ¿sí? Como que ese ha sido el pensamiento que yo he visto. Ahora, los servicios en cuanto al área, son muy escasos en esta parte, en México y en esta parte de la región, por ejemplo. Hablo de Tabasco ahorita porque Tabasco tiene un centro de ciegos bastante bueno, con personas docentes altamente capacitadas. De hecho, una de nuestras ponentes del año pasado es una maestra del centro de ciegos que tiene muchos años trabajando ahí en Tabasco. Se llama Pachela Rovirosa de Gaudiano, y también hicieron ese centro de ciegos hace muchos años, ¿no? Ahora, vengo a Quintana Roo, vivo actualmente en Playa del Carmen. Aquí tiene su casa, profe, cuando quiera venir al Caribe, pues aquí está su casa. Pues vengo acá a Quintana Roo y pues yo no sé, aquí no hay nada. Yo dije, me voy a empezar a seguir en lo mismo, ¿no? Con mis chicos ciegos, los voy a buscar. Pues yo no sé dónde están. O sea, sé que hay, porque aquí hay pues el servicio de educación especial, por así llamarlo, que es del DIF, porque así se llama el centro que atiende a personas con discapacidad. Y sí entiendo que llegan algunas personas con discapacidad visual,
pero no son la cantidad estimada que abarca un censo, por ejemplo. Ahora, no sabemos dónde están, ¿sí? Y luego supe que en Chetumal, en la capital, sí es donde más se concentra esta población. Sin embargo, no hay un centro de manera gubernamental o de manera que se trabaje, que el gobierno cree una institución, por ejemplo, como el Centro de Ciegos de Tabasco, y sé que también hay algunos centros que son son dependencias del gobierno. Acá no hay nada de eso. Ahora, sí hay algunas asociaciones civiles. Estamos hablando que crean los padres o por la necesidad, pero como tal, algo que solo sea para trabajar esa área, aquí en esta zona, hasta ahorita no hay. Digo, Cancún tiene el CRID, etcétera, etcétera, y sí están los servicios del CAM, de las escuelas regulares, pero estamos hablando que el CAM es un centro de atención múltiple. Entonces, el darle un espacio, y digo, no es que no estén capacitados, lo están, pero el darle el espacio a una persona con discapacidad visual que no tiene una otra asociación, es quitarle el lugar también a alguien que realmente requiere el servicio del centro de atención múltiple. Y pues bueno, nos vamos en cuanto a las escuelas regulares, pues particulares, públicas, etc. Yo estoy hablando de la zona en la que estoy viviendo actualmente. Yo sí me vi bastante preocupada por la parte de la atención, sobre todo a esta área de población, porque no contamos, no se cuenta todavía con eso. Entonces, al trabajar con la asociación, nos expandimos a trabajar con personas con discapacidad visual de esta manera. Y así es como han estado llegando para ser atendidas. Pero como le decía, profe, no es algo gubernamental, es algo que crea una familia al final, ¿no? Entonces, la necesidad que es, pues no hay como tal la difusión de esta parte. Hay una mala información sobre las personas con discapacidad visual, que todos tienen que ir al CAM, cuando realmente no es así. Cuando los pequeños están pues muy chiquitos todavía en esa área de desarrollo de habilidades, de estimulación temprana, etcétera, pues como los chicos con discapacidad visual también tienden a tener estereotipias, los que entran al CAM, por ejemplo, me han llegado casos que empiezan a hacer sonidos repetitivos como un chico con autismo, como un chico sordo, etc. O sea, como empiezan a combinar muchas cosas y luego los papás piensan que ellos tienen otra cosa más, pero no tienen algo más, sino que ellos empiezan a conocer el mundo de esta forma y pues ellos empiezan a replicar esos sonidos, los movimientos o algunos comportamientos estructurados de otras personas. Entonces, sí, a veces es importante que se sepa que, pues, hay ciertas áreas que puede trabajar cierta escuela, etcétera. Ahora, si usted me pregunta, ¿puede ir cualquier chico con discapacidad visual a una escuela regular? Sí, sí pueden, pero previo a eso, se les tiene que preparar también. Porque muchas escuelas no tienen aquí el servicio de USAER. Hay más escuelas sin servicio de USAER, por ejemplo, en el caso de la educación pública, y pues como si un chico con discapacidad visual no tiene la parte de la orientación y movilidad bien estructurada, de la ubicación espacial, o sea, hay un previo para poder ingresarlo a esa escuela. ¿Por qué? Porque al final no es que los maestros no puedan trabajar con ellos, claro, pueden hacerlo, son muy capaces todos de hacerlo, pero nos vamos a meter en un conflicto porque también vamos a meter al niño en una zona que todavía
desconoce, pero no solo la desconoce, sino que él no tiene las herramientas para poder estar en esa zona. Entonces, siempre es bueno poder tener esas actividades previas a ingresarlos a las escuelas. Ahora, por ejemplo, lo que se hace en los centros de especializados o centros de ciegos, centros específicos para algunas áreas, es prepararlos para esa inserción a las escuelas, ¿no? Y también seguir llevando el acompañamiento, porque al final no podemos trabajar separados. Tenemos que seguir teniendo ese acompañamiento, los chicos tienen que seguir llegando a sus escuelas que atiendan su área en específica. No estoy, por ejemplo, diciendo ni tampoco estoy a favor de que solamente los chicos con discapacidad convivan con chicos con discapacidad. No, hay que mantener un balance en cuanto a la sociedad y hay que tener un balance en cuanto a la necesidad que tenemos, que se tiene que trabajar, ¿no? Y así también le facilitamos la vida a muchos maestros, ¿sí? Para poderles, nosotros trabajamos en colectivo, aunque yo no pertenezca como tal a los centros educativos, yo trabajo por fuera asesorando a los maestros, dando talleres, etcétera, etcétera. Entonces, es así como se ha podido trabajar bastante bien. Ahora, no solamente llegan chicos de Quintana Roo, sino también tenemos chicos en cuanto a la parte psicopedagógica que son de Mérida, por ejemplo, en Yucatán, en algún de los poblados que están más pegados a Quintana Roo, vienen para acá. Entonces, pues sí se les hace también un programa de trabajo. Ok. Bueno, para hacer una pequeña pausa hasta aquí. Falta de información, tanto a veces de las familias, de las propias escuelas, para cómo poder empezar a incluir a niñas y niños con discapacidad visual. Ahí hay un tema. Otro, esta preparación previa, pero que también depende de los centros de atención, ¿no? Hace rato tú mencionabas, ¿no, maestra? Y bueno, lo sabemos. Estos servicios especializados, desafortunadamente, no son tantos y eso también dificulta la tarea tanto para la escuela, en ese acompañamiento que puede servir mucho, pero también a las familias les limita, ¿no? Uh-huh. También tendremos que hablar de los costos, habríamos que hablar de las lejanías. Los servicios de educación especial siguen siendo insuficientes, o sea, la verdad, con todo el esfuerzo que ha habido desde el 19 de garantizar que todas las escuelas cuenten con maestros de educación especial, sigue siendo muy lejano. O sea, llevamos alrededor de poquito más del 15% de las escuelas del país que tienen o cuentan con los servicios. La propia Ciudad de México tiene el 70% de cobertura, nada más de la ciudad. Si comparamos con el resto del país, pues la cifra no es tan alentadora con relación a que exista un especialista de educación especial que pueda apoyar a la discapacidad. Y hoy, bueno, es el tema de la discapacidad visual. Entonces, ¿cómo ir preparando, maestra, con estos datos que podemos compartir? Pero al final, el único espacio que sí tienen más posible la familia es la escuela. Y a veces la que está más cerca a su casa. Porque esa también es la realidad. Y por derecho, pues se les tiene que atender. Claro. ¿Cómo empezar a generar estos procesos de inclusión, aún con estos elementos, ¿no? Cuando no contemos a lo mejor con el servicio de educación especial, ¿qué tendríamos que empezar a hacer las escuelas para generar estos procesos y no empezar como a excluir? Porque también es la otra, para darte ya la palabra. Muchos jóvenes, niños que llegan luego a los centros de atención múltiple, que pueden estar de alguna manera en una escuela atendidos, realmente buscan el espacio del centro de atención múltiple porque esa es otra realidad. Siguen sin ser incluidos en la escuela y las familias llegan lastimadas a esos espacios. Entonces, ¿qué podemos empezar a hacer, Ceci, para poder hablar de esa parte? Hay algo que siempre yo les digo a mis chicos que toman talleres conmigo en los congresos o en algunas capacitaciones, es capacitarnos,
capacitarnos aunque tengamos o no tengamos la persona que se vaya a ser atendida, es capacitarnos bajo la prevención, ¿sí? A mí me agrada mucho cuando en el taller, por ejemplo, en los talleres de braille, ¿no? Yo les pregunto, oigan, siempre trato de trabajar sus casos para poderles apoyar si necesitan resolver algunos temas. Entonces, me da mucho gusto que la gente me conteste, no tenemos casos. No, a mí me da muchísimo gusto que me digan que no tienen casos, porque sé que el día de mañana ese profesor, ese practicante, ese psicólogo, ese padre de familia ya está preparado. Todos podemos educar, todos podemos enseñar, teniendo o no teniendo título, siempre y cuando tengamos la vocación y el amor a un ser humano, ¿sí? Entonces, si tú eres ingeniero, pero te llamó la atención el braille, no hay tema. Yo algún día, no sé, lejano, ¿no? Tendrás que enseñarle a alguien más. Puede ser una persona con discapacidad visual o puede ser una persona que vaya a enseñar a alguien. Entonces, yo siempre trato de que se trabaje bajo la capacitación, la preparación. No vamos a esperar a que el gobierno nos ponga un centro, ¿verdad? O sea, entonces, tampoco vamos a esperar a que el servicio se libere, porque pues son cientos de niños y te dice, y cuando justamente hoy llegó un caso de un pequeñito, ¿no? Tiene retinopatía del prematuro y aparte tiene alguna otra asociación en cuanto a tiene discapacidad motriz igual. Entonces me decía su mamá, pues es que sí llega a terapias, pero llega 6 meses sí, 6 meses no. 6 meses sí, 6 meses no. Entonces, o sea, no, pues nada más están gastando el pasaje porque pues, digo, hace lo que se puede, ellos hacen lo que se puede con lo que tienen, pero no nos podemos esperar a que se liberen esos espacios. Tenemos que trabajar bajo la capacitación. Sí, ese es un tema que se tiene que ir resolviendo. Quiero mandar aquí un saludo. Mira, está la maestra Marta Julieta Trasviña, que ya es la de jefa de departamento de Baja California Sur. Un gran abrazo hasta Baja California, maestra Marta. También nos está acompañando por aquí, anda el doctor Mario Vidaña, también andan por aquí, escuchándonos. Bueno, también a todas las personas que se han sumado, ¿verdad? Pero sí quería mandar ese saludo especial a la maestra Marta Julieta. Por ahí anduvimos, ¿no? También creo que tuviste tú, ¿no? Ceci. Saludos, maestra Marta. Saludos, profe Mario. Ya nos vemos pronto. Y bueno, retomando esta parte, entonces, ¿cómo podemos ir trabajando esta situación con las familias? ¿No? Hablábamos de los espacios complementarios que requieren dificultad, hablamos de la capacitación, hablamos de estas situaciones de dignidad, del trato digno también hacia las personas dentro de la escuela. ¿Qué más podemos hacer dentro de la escuela, maestra? Aún con algunas situaciones que vamos viviendo, ¿no? Sobre todo para ir derribando algunos mitos, como es ¿no? O sea, tiene discapacidad visual, entonces no aprende. Porque también esas podrían ser ciertos mitos, ¿no? ¿Qué hacer ante eso? Muchas de las cosas es pensar que no solamente es la enseñanza de una cosa que siempre les comento es, cuando piensan en una persona con discapacidad visual, lo primero que hacen es pensar en el braille. Braille, todo, discapacidad visual es braille, para la gente en su mayoría, ¿no? Discapacidad auditiva, lengua de señas. Entonces, no podemos cerrarnos a solamente eso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si llegáramos a tener un caso? Previo a todo esto, tenemos que preparar, anticipar, describir, tomar en cuenta las características del alumno, también tomar en cuenta las características del ambiente, cuántos alumnos están ingresados a la escuela, cuántos niños están ahí, qué nivel también, qué nivel educativo podría tener el chico en cuanto a la edad mental, no solamente a la edad cronológica,
porque pues a veces algunos de nuestros alumnos, como pueden ir bastante bien, bien nivelados a la par de los demás, también pueden tener ciertos desfases. Entonces, se tiene que trabajar previo a la parte de orientación y movilidad que les comentaba. Identificación de su propio cuerpo, de un chico. O sea, ellos tienen que reconocerse a sí mismos. Me van a decir, sí, pero no ven. No importa. Ellos tienen que tener una noción de lo que es una cosa con la otra. Tienen que saber diferenciar formas, figuras, temperatura, deben de saber los movimientos que tienen que ser en cuanto a la protección, ya sea tengan o no, usen o no usen bastón, ya tengan protección alta, sepan la protección baja en caso que no tengan el bastón. Si van a ingresar a un niño con discapacidad visual a la escuela, siempre es importante que unos días antes el chico vaya a la escuela, que le permitan asistir a la escuela a reconocer el contexto, que le puedan explicar dónde está el baño, dónde está la dirección, etcétera, etcétera, dónde se va a sentar. Todo ese tipo de cosas tenemos que anticiparlas, por ejemplo, en el caso de que vaya a ingresar un chico, ¿no? Hablando de un protocolo de esa forma. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que tomar en cuenta? Que se les tiene que también trabajar a los chicos del grupo, se le tiene que trabajar también a la escuela. No nada más es, sí, el niño. La mayoría de los casos, los niños entran así y ya. Digo, en su momento, pues la maestra les explica, ¿verdad? Pero si fuera previo a, las cosas fluirían mejor. Ahora, ¿qué otra cosa he encontrado que no soluciona las cosas, sino las empeora? Algunas veces les piden maestra sombra o monitor a un chico con discapacidad visual. No lo necesita. Sí, bueno, en caso que no tenga una discapacidad intelectual o algo más severo, que no pudiera como ser independiente, ¿sí? O por su seguridad. Ahora, cuando la persona es una persona con discapacidad visual y ya está teniendo un desarrollo, pues, normal hasta cierto punto, a veces me he encontrado que tienen chicas o chicos sombra o maestro sombra. Ok, es importante si el maestro sombra le va a enseñar la parte de orientación y movilidad, porque todavía no la tiene y él para eso está, ok, no estamos en contra de un monitor, porque el chico tiene que desarrollar esa habilidad todavía. Entonces, ¿cuánto tiempo le das? 1 mes máximo, exagerando, 2 meses, no más, porque se supone que se trabaja todos los días, ¿verdad? Y 2 meses ya es demasiado. Ahora, luego llegan y lo que hacen es que ya no usan el bastón, para todos los andan acarreando, porque la palabra es acarrear, que está mal dicha, pero es que así los llevan, acarreándolos. Entonces, ¿qué pasa? Si el chico previamente ya tuvo independencia, si ya estuvo en centro, si ya todo, y le meten un maestro que sea monitor, a veces pasa que el chico se empieza como que, ay, pobrecito de mí. Entonces, pues ahí esas cosas también hay que ser muy puntuales al momento de ingresar un chico con discapacidad visual a la escuela. Si el chico conoce arriba, abajo, izquierda, derecha, caliente, frío, círculo, cuadrado, rectángulo, silla, mi nombre, colores, cómo soy, liso, texturas, todo eso, que son los saberes que debes de tener en preescolar, si él tiene todo eso, él no necesita un monitor. No necesitaría. Y justo pensaba, perdón, maestra, así pensaba justo en este punto, ¿no? ¿Qué tanto no favorecemos o potenciamos las habilidades con las que cuentan, ¿no? Desde la familia, pero también en la escuela. Y eso, ¿qué relevancia tiene cuando hablas, ¿no? De, terminan porque como todo le hacen todo, y a veces sí pasa con los niños, son a veces tan solidarios que si no los conducimos de manera adecuada, pues se convierten en que todo les hace, ¿no? Y cuando los chicos, ¿no? Me ha tocado también niñas con alguna otra condición de discapacidad, incluso hasta limitan a sus compañeros, ¿no? O les dicen que no, que ellos pueden hacer ciertas cosas y lo hacen.
Pero, ¿qué pasa si no? ¿No? Si caen en esta comodidad de que les resuelven. Entonces, esa otra parte, ¿cómo trabajarla? ¿Cómo trabajarla con la escuela? Hablabas de el conocimiento de los alumnos. ¿Qué tiene que hacer un docente para qué necesita conocer de estas niñas y niños con discapacidad visual? El docente de grupo, en este caso, que sea el que va a estar con él, tienen que hacer su taller de sensibilización, siempre. Eso es sí o sí, tienen que hacer su taller de sensibilización previo a el maestro de grupo, tiene que tener su propio taller de sensibilización, ¿sí? Entre los mismos maestros, para que puedan reproducirlo con sus alumnos. Entonces, de esa forma, ellos pueden, nunca vamos a entender realmente la discapacidad si no la tenemos, pero podemos compartir algunas sensaciones, ¿sí? O algunas emociones, por ejemplo, el miedo de no saber qué hay ahí, no conocer el lugar, el miedo de que si me ponen algo enfrente y no me avisan, me caigo, o que si dejas la puerta entreabierta, o la dejas abierta o la dejas cerrada, pero entreabierta corres un peligro, ¿no? De chocarse o de golpearse. Tenemos que poder llegar a sentir un poco esa parte para que podamos pensar antes de hacer algo que normalmente hacemos cuando no tenemos una persona con discapacidad visual, ¿sí? Porque avanzamos normal en nuestra vida y también se entiende que a veces los niños pues dejen tirada la mochila o que no sé, o algo pasó, pero ya cuando ellos empiezan a tomar conciencia, se empiezan a ser responsables también de su entorno. Y no solamente tiene que ser su aula, tiene que ser toda la escuela, porque al final conviven con todos los alumnos. Es complicado posiblemente, pero no es imposible, porque organizándose, digo, están las semanas de educación inclusiva, ¿sí? En esas semanas se pueden hacer muchas actividades para preparar a las escuelas y poder recibir a una persona con discapacidad visual. Ahora, hay que enseñar también a describir, ¿sí? A saludar a la persona, que no porque no te vea no la vas a mirar fijamente a la cara. Ellos se dan cuenta cuando hablas hacia otro lado, ¿sí? O cuando le hablas a alguien más para que le pregunte a él. También tenemos que saber cómo vamos a dar una dirección, cómo vamos a explicarles algo. ¿Cómo? Pues si les decimos allá, pues, y les señalamos, pues, ya sabes. Entonces tenemos que ser más específicos, enseñarles a los chicos, decirle, mira, si tú conoces izquierda, derecha, ya con eso la hiciste. No tampoco que pues se proyecten tanto los niños, porque algunos pues todavía no se saben ni la derecha ni la izquierda, ¿no? Entonces a lo mejor le dice, vete al baño de la derecha, y le agarra a la izquierda y entra al baño de niñas. Y digo, pues son accidentes que pasan, ¿verdad? Pero pues la intención es lo que cuenta. Ahora, otra cosa que también es importante, pues la adecuación a los materiales, pues es padre ver las escuelas con las guías podotáctiles, es padre también que los profes les pongan señas de identificación a los salones, por ejemplo, si el salón del, no sé, es el cuarto grado y ellos identifican, no sé, con una estrella, los profes le pueden pegar una estrella en alto relieve para que digan, mira, este es tu salón, este es el salón de quinto, o sea, como, aunque el chico ya se sepa mover, eso habla bien de la escuela, habla bien ahora sí, de la inclusión. ¿Por qué? Porque en ese sentido, los chicos pues ya se sienten parte y sienten que la escuela se está haciendo parte con ellos. Digo, yo sé que en el mundo nosotros, pues el mundo nunca va, el ideal es que todos pues aceptemos la diversidad y podamos trabajar con ella,
pero en el mundo probablemente quizás nunca lleguemos, nunca se vaya, el mundo nunca se va a ir a lo que es la discapacidad. La discapacidad tiene que abrirse, por eso es que está abrirse a la posibilidad de ser más independiente, ¿no? De explotar sus habilidades. Si no, pues yo creo que no tuviéramos trabajo. Si así fuera, pues ya no tuviéramos trabajo, ¿verdad? Pero sí hay muchas pautas que hay que trabajar, el desarrollo, la adaptación a los materiales, al currículum, al nivel educativo, todo eso tenemos que tomar en cuenta. Ok, muchas gracias. De verdad que esta parte que tiene que ver con la movilidad, importantísimo, ¿no? Por todo lo que nos acabas de hacer referencia. Pero cuando empezamos a hablar del uso de los contenidos, cómo le presentamos la información, cómo él puede ir expresando lo que sabe, ¿qué podemos ir haciendo así como de manera intuitiva, de manera que pueda ser esto natural para ellos, ¿no? Y bueno, sin querer hasta estamos hablando de Eduardo, ¿no? ¿Cómo le doy la información al alumno con discapacidad visual y cómo le pido que pueda ir reflejando lo que va aprendiendo, ¿no? Como para tener idea los maestros de qué pueden empezar a hacer sin ser especialistas, ¿no? En situaciones. Por ejemplo, lo más sencillo y lo más fácil que podríamos empezar a hacer es si el chico uno sabe escribir braille o está en el proceso de y tampoco tiene una computadora, etcétera, para escribir en la computadora, lo que le he recomendado a los profes acá es que ellos empiecen a describir y echen mano de la tecnología. Audios, podcasts, videos, claro, videos está bien, pues al final es el audio el que se escucha. Exámenes orales al principio, ¿verdad? Para saber qué tanto aprendió, medir de esa forma el aprendizaje, ¿no? Mandándole los audios y, por ejemplo, yo al principio, por ejemplo, si están en preescolar, primaria y todavía están aprendiendo a leer y escribir y pues los profes no saben todavía braille, pueden empezar a trabajar la lectoescritura en alto relieve, ¿sí? Claro, no para siempre porque no van a escribir un texto en alto relieve tan grande porque luego no va a ser funcional, pero sí para que ellos empiecen a identificar, ¿verdad? Hay muchísimo material que se puede hacer, no hay nada que el silicón caliente no te pueda ayudar a hacer una letra, los números, algún dibujo también, echar mano de los cuentos, de texturas, que empezar a crear material. La verdad que en cuanto a lo de discapacidad visual, sí, el material te va a salvar la vida. Ahora, si no sabes escribir braille, nada de eso, audios y que ellos mismos te graben su audio, que te hagan un podcast o no sé, se pueden hacer muchas cosas sin necesidad de tener que utilizar al principio el braille. Pero pues sí tenemos que tomar en cuenta que el braille para los chicos con discapacidad visual, pues es su sistema de lectoescritura. Yo sé que ahora pues le echan mucho mano a la computadora y también no está mal, pero al final ellos tienen que aprender a escribir, ¿sí? Principalmente así, esa sería la primera recomendación que yo les daría. Sí, y además el sistema braille es pues su lengua con la que tienen, es el medio de comunicación que incluso hoy como derecho se les debe de aproximar. Y eso, volvemos al tema de la capacitación, sí nos implica también conocer el braille para ofrecer también esta forma de comunicación a las personas con discapacidad visual, igual que la lengua de señas mexicana, ¿no? Así es. Entonces, creo que ahí hay un elemento de ley que sí tenemos que dar respuesta. Ceci, ¿tenías por ahí algo que ibas a compartir? ¿Quieres aprovechar este espacio? Pues. Y por aquí hay una preguntita por acá. Sí, la pregunta. Por aquí hay una, mira, nos preguntan. Bueno, hay dos. Hay una por aquí de Miguel Cadbury. Dice, ¿aún se usa el braille o existe otro material funcional para acceder a los contenidos? Ya les di parte de la respuesta, pero
¿Qué más nos puedes agregar, Ceci? Esa pregunta siempre la trabajamos en los talleres. ¿Es importante que los chicos con discapacidad visual aprendan el braille? Sí. Sí es importante, es su sistema de lectoescritura. Sí, sí se usa, hay muchos libros en braille. Claro, el audiolibro te apoya bastante, o sea, muchísimo, te agiliza. La tecnología es espectacular porque te agiliza la vida, te hace mejorar en muchos aspectos el tiempo, te optimiza el tiempo, perdón, eso es lo que quería decir, te optimiza el tiempo, pero no hay nada como tener la privacidad, ¿sí? Todavía nosotros seguimos escribiendo en libretas, aunque hagamos todo a la computadora. Hay ciertos niveles educativos en los que se tiene que trabajar todavía la lectoescritura en braille, por ser el sistema de comunicación escrita para las personas con discapacidad visual. Sin embargo, cuando ellos crecen, tienen que trabajar otras áreas como la tiflotecnología, que agiliza el tiempo, ¿sí? Pero es importante que se use y sí se sigue usando, muchos niños lo siguen aprendiendo, también a la par que trabajan en la parte tecnológica. Es como si dijéramos que un niño de preescolar ya no va a escribir porque ya hay computadoras. Entonces es el mismo sistema y nosotros siempre vamos a necesitar pues esa privacidad, ¿no? Como hacer nuestros apuntes, etcétera, etcétera. Es un método de estudio también. Ok. Y para que hay otra. Dice, y en el área, Vanessa Mena pregunta, y en el área de psicopedagógica, ¿cómo trabaja con una persona con discapacidad visual? Habría que ser más específico, Vanessa. No sé de esa área qué necesidad implique, no sé si sea... Contenidos, en cuanto a... Sí, orientación vocacional, manejo de emociones, no sé, que sea algo más específico, Van. Pero bueno, a ver si ahorita nos comparte, Vane, de manera más específica qué necesita. Entonces, no sé si nos quieras compartir lo que tenías por ahí. ¿De las diapositivas o del Sí, comercial? quieres de las diapositivas y ahorita ya vamos. Sí, porque ya vamos casi llegando a los 45 minutos. Pues Rápido. básicamente, pues sí, toqué varios puntos de las diapos, entonces creo que les voy a mostrar la última diapositiva que tiene que ver sobre los materiales que también se pudieran utilizar. Entonces, aquí la voy a compartir. Ok. Ahí se ve, ¿verdad, profe? ¿Sí se ve? Ahí está. ¿Sí? Bueno, es importante, pues ya tomamos el punto pues del área de desarrollo motriz que teníamos. Tenemos que tomar en cuenta el ritmo distinto de los alumnos al momento de desplazarse. Pues hay que considerar cuáles son los aspectos a desarrollar, cuáles son las áreas de motrices de oportunidad que todavía se van a trabajar. Tiene que tener el conocimiento del entorno y nosotros como docentes o en la parte contextual, pues tenemos que apoyar en la organización espacial también, que es lo que les comentaba, ¿no? De tener un poco más estructurado el área. Ahora, hay que trabajar la parte de desarrollo afectivo social como en todas las áreas de cualquier ser humano. Pues la aceptación, cuando llega un punto en el que los chicos son pequeños y todavía no tienen la noción de ellos, cuando están chiquitos en preescolar, cuando pequeñitos, todavía ellos consideran socialmente que todos somos iguales, ¿no? Hasta que ya un poco empiezan a darse cuenta de que hay una diferencia entre un niño normovisual y ellos. Entonces, esa parte es importante trabajarla con ellos para que no tenga un buen acompañamiento en cuanto a la aceptación, ¿no? De él mismo. Igual la familia, tenemos que ver en qué estado está la familia, en qué parte de su duelo está, si lo sigue, si está viviéndolo, si ya está ejecutando una aceptación, etcétera. Bueno, tenemos que apoyarlos a asimilar los conceptos, ¿sí?
porque a veces, por ejemplo, este es un ejemplo de los chistes, ¿no? Uno cuenta un chiste y él se ríe, pero no lo conceptualiza, o sea, es como, ajá, se ríe porque escucha que todos se ríen, pero realmente hay que acercarnos y preguntarle, oye, ¿entendiste el chiste que hizo, no sé, tu amigo? Pues te va a decir que sí, te va a decir que no, y si te dice que sí lo entendió, a ver cómo lo entendiste para que él te explique, y si es así, que lo entendió bien, pues está padre, pero si hay que explicarle algo más, es bueno tener esa parte, ese tacto con ellos de esa misma manera. Ahora, para acceder a los contenidos, pues hay muchas áreas. Entonces, no estamos hablando solo de discapacidad visual como ceguera. Estamos hablando de también discapacidad visual moderada, en este caso, que es la baja visión, o en otros lugares también le llaman debilidad visual. Entonces, ¿cuál es el alcance de una persona que tenga baja visión? ¿Cuál es el diagnóstico también? En esta parte, pues sí tenemos que empezar a checar un poco de cuál es el diagnóstico cuando encontramos a un chico con baja visión, porque ahí el punto es que tenemos que ver cuál es el resto visual que le queda y qué se puede hacer con este resto visual para poder potencializarlo y poder abordar los contenidos de una manera más acertada. Ahora, ¿qué materiales podemos usar? Pues figuras tridimensionales en relieve, diferentes texturas. Eso pues la mayoría de los profes pues lo conoce. Pues también las matemáticas se trabajan con el ábaco Cranmer. Pues ahí puedes trabajar muchísimas cosas, desde sumas hasta raíces cuadradas, fracciones, etcétera. Entonces, esto es padre también que lo sepamos, y que no solamente el ábaco Cranmer enseña a chicos con discapacidad visual, sino también podemos echar mano de ese sistema para que trabajen también los alumnos que no tengan discapacidad. O sea, ese también puede ser un recurso nuevo para ellos. Ahora, los chicos con baja visión pues trabajan lupas, lámparas, textos adaptados al braille. Los que puedan todavía alcanzar pues tienen libros hablados. También hay unos que tienen macrotipo. Yo sé que la Secretaría de Educación maneja ciertos libros con macrotipos. Ahora, ahí también hay un punto a abordar importante, que a veces no llega ese material a las escuelas que realmente requieren ese material. Sin embargo, llega a otras escuelas que no tienen la necesidad en ese momento de atención. Entonces, esos libros se van quedando, se van perdiendo, y pues ya luego la gente no los utiliza. Entonces, yo también me he encontrado con libros de texto braille en escuelas que pues son muy caros, y están arrumbados ahí. Entonces, hasta para practicar son buenos, para que empieces a practicar el braille, pero pues ahí hay un poco de desperdicio de material también, porque realmente ese material es bastante caro. Bueno, tenemos que tomar en cuenta el tamaño adecuado de los materiales y aproximados a la realidad. Siempre es importante eso, que el material que se le vaya a mostrar al chico, si puede ser el material real, perfecto, ¿sí? Si le vas a enseñar lo que es no sé, los animales de la granja, y tienes la oportunidad, no sé, de pedir prestado un pollito, pues llevar el pollito, ¿no? O sea, cositas así. Obviamente, si estamos hablando de los animales de la selva, pues no le vamos a llevar el elefante, pero podemos asociar el sonido con alguna textura, a lo mejor la forma de la trompa, que sería como lo más característico, etcétera. Pues hay sonidos que son caracterizados, y eso es muy importante, la parte de las onomatopeyas. Tenemos también los balones parlantes, y pues recordar que también el área de discapacidad visual pues también tiene su propio deporte, que es el deporte de goalball, que también se realizan partidos en los Paralímpicos, y hay muchos chicos que tienen discapacidad visual que son deportistas, también son músicos. Entonces es importante también conocer que como les decía, no todo es braille, hay muchísimas disciplinas que se pueden trabajar. Bueno, y muy importante, la tecnología y pues los dispositivos inteligentes que tenemos que empezar a trabajar con ellos, pues capacitarnos en
en tomar cursos de tiflotecnología, de algunos comandos, algunos programas para las computadoras. Digo, gracias a la tecnología, pues todos los celulares ahora pues ya tienen sus comandos de la parte oralizados o en parlantes, por así hablarlos, y pues le picas al cel y está el voiceover, el talkback, hay muchos que se pueden bajar, descargar, entonces ya es muchísimo más fácil utilizar esa parte de la tecnología. Y pues para explicarles a los chicos, primero nosotros como docentes o como el acompañante, pues tenemos que conocer el programa para poder saber cómo explicarle a los chicos cómo trabajarlo. Y pues bueno, tenemos las almohadillas, los punzones, las regletas, de entrenamiento, las regletas braille, etcétera. Entonces, pues esto es como que mi aportación ahorita para no extender mucho más, pero espero que les sirva este tipo de referencias de materiales. Sí, justo la idea también de la charla de hoy era pues tener un acercamiento también a lo que podemos ir haciendo en las escuelas para recibir a estas niñas o niños, ¿no? Con discapacidad visual, ¿no? Ya vimos de alguna manera algunos mitos que rodean a esta condición de vida que pues tenemos que ir derribando, ¿no? La información que obtengamos con referencia a ello, pues nos va a ayudar mucho a no cometer ciertos errores, ¿no? Hasta en la forma de comunicación que tenemos con ellas y ellos. Y bueno, pues ya nos diste varios tips, ¿no? Que tenemos que ir haciendo. Era la intención también poder ir haciendo como este referente. Igual nos vamos a organizar con la maestra Ceci para trabajar ya un tema específico que pudiera ser el abaco Kramer, a lo mejor empezar a ver cómo esta parte de la orientación y movilidad. Yo creo que hay temas ya específicos que podemos trabajar, pero creo que nos das un panorama general de cómo empezar a incluir, ¿no? Cómo empezar a hacer estos procesos de inclusión, que esa era también parte de la idea de la charla, ¿no? ¿Qué opinas, Ceci? Sí, profe, yo encantadísima. Pues, mira, por acá hay quienes ya, para ir cerrando, porque tenemos ahí algunos anuncios que nos va a ayudar a compartir Ceci, pero mira, preguntan cómo te pueden contactar, dónde te pueden buscar. Pues me pueden buscar en Instagram. Mi Instagram es Adad Educativa, o igual pueden encontrarme en mi Facebook personal, que es Cecilia Salinas. Bueno, creo que es Ceci Salinas, pero hay 1,000,000 de Ceci Salinas. Pero Adad Educativa en Instagram me pueden encontrar. Creo que así es, Adad Educativa. Y en mi Facebook es Ceci Salinas. Voy a ver exactamente cómo se llama. Sí, Adad Educativa es Adad-Educativa. Tiene como colores llamativos el logo. Adad-Educativa en Instagram. Entonces ya, ay, perdón, desconecté mi audio. Pero ya nos compartió dónde la pueden contactar, así la pueden buscar en las redes. Y pues también aprovechar para hacer otra invitación. En el mes de junio, se va a trabajar el 9º Congreso de Educación Especial, que ahorita nos va a platicar un poquito Ceci sobre ello, y bueno, pues compartirles que tanto Ana Claudia López Camposeco, que es parte del colectivo de Educación Especial Hoy, como su servidor Alfonso Millán, estaremos participando en este congreso. Platícanos un poco de este proyecto y este evento que es en junio. Bueno, les invito, les voy a poner el flyer ahorita, pero brevemente les invito, pues nosotros yo trabajo con el Consejo Latinoamericano de Educación Especial en la dirección académica y tenemos el 9º Congreso Multidisciplinario de Educación Especial y el 4º Congreso de Multidisciplinario de Psicopedagogía.
Pues ya tenemos varios años trabajando en la parte de discapacidad, pero también trabajamos la parte psicopedagógica y están invitados desde estudiantes, padres de familia, docentes, maestros especialistas, psicólogos, estudiantes, etcétera. Entonces, pues este año va a ser en la ciudad de Querétaro. Les voy a presentar la pantalla rapidito del flyer. Igual se pueden contactar conmigo o directamente a la página del Consejo Latinoamericano de Educación Especial. Les voy a mostrar el flyer ahora donde están los teléfonos. Este año pues va a ser en la ciudad de Querétaro. Uno de nuestros invitados especiales al final de las jornadas es Alexis. Alexis Ojitos de Huevo va a estar dando su stand-up con nosotros. Solamente es exclusivo para los que entren al Congreso. No es como un evento aparte, es un evento dentro del Congreso, donde el profe Millán también va a ser ponente, nos va a apoyar este año. Y la maestra Ana Claudia también va a estar con nosotros, como el maestro Mario, maestro Mario Vidaña, y entre otros ponentes. Entonces, los días son del 26 al 28 de junio del 2025. Aquí hay algunos costos. Sin embargo, es importante que pues están sujetos a disponibilidad, porque yo creo que estos tenían una fecha. Sin embargo, pues les digo, se pueden contactar, aquí están los datos, Consejo Latinoamericano de Educación Especial en Facebook y también en Instagram, Educación Especial. Ahora, tenemos descuentos para grupos. Si ustedes están en alguna escuela y tienen un grupo, si juntan 10 personas, se les va a dar un carnet de cortesía. Entonces, pues ahí se están ahorrando un carnet si llegan a tener más grupos. Y bueno, tenemos los workshops. Ustedes pueden tomar todos los workshops que quieran. Ingresan con un workshop. Sin embargo, si ustedes quieren tomar otro workshop, pues tienen un costo extra por persona. Ahora les muestro la semblanza de Alexis. Ya lo conocen los que han visto Netflix y los que lo han seguido por stand-up. Él va a estar trabajando su stand-up con nosotros, su show. Y pues también hay la parte de los ponentes. La psicóloga Regina Ferrari va a trabajar la parte de TDAH, una servidora va a trabajar la parte de discapacidad visual y voy a trabajar la parte del área de psicomotricidad. La maestra Miriam Irene va a trabajar la parte de abuso sexual infantil, como el duelo en los niños. La doctora Linelli va a trabajar la parte del DUA, junto con el profe Milán, también con la maestra Ana Claudia. Isa va a trabajar la parte de la crianza respetuosa, entre otros temas. La verdad, no solamente van a dar una ponencia, los ponentes van a dar talleres y ponencias. Entonces, es importante que pues puedan pedir el programa también para que lo conozcan y sepan exactamente qué es lo que se va a abordar. Pues va a estar el doctor Arturo con nosotros, va a trabajar también la parte de la especialidad de neurodesarrollo. El maestro Alfonso Fermín García Millán, que presente con nosotros, también va a trabajar la parte del DUA. Y el doctor Mario Alberto Vidaña va a trabajar la parte de aptitudes sobresalientes y creatividad. Entonces tenemos el colectivo del maestro Jesús Alberto, pues él trabaja toda la parte legal en cuanto a la parte de seguimiento de las escuelas, protección a la niñez, derechos humanos, pues tiene unos libros también para poder abordar toda esta parte de cómo son los protocolos y seguimientos si los chicos presentan los profes en las escuelas o en las familias algún abuso sexual, o no solo sexual, sino también algún abuso de bullying en las escuelas, que también la psicóloga Isa va a abordar ese tema del bullying.
Y pues bueno, la doctora Ana pues va a trabajar la parte del DUA con el profe Millán. Y tenemos a la maestra Irán, que va a trabajar específicamente la parte de, pues de maestro sombra, y el acompañamiento que se le da a las personas con discapacidad realmente, o las personas que requieren alguna capacitación para poder ser un maestro acompañante, un maestro sombra o un monitor. Y pues también trabaja en la parte del TEA, de síndrome de Down y de TDAH. Y pues bueno, a grandes rasgos es eso, ya haciendo abusar tanto del tiempo. Y pues bueno, la última información, que no quiero que se me olvide, todavía tengo unos minutitos. Miren, las personas que quieran ser promotores del Congreso tienen beneficios. Entonces, si alguien quiere ser promotor del Congreso, que sabe que tiene un grupo grande, no sé, de 20 personas, 30 personas, contácteme. Estoy trabajando en un grupo para promover más, seguir difundiendo más el Congreso. Esa persona que trabaje con nosotros como promotor, pues tendrá algunos beneficios por ahí. Beneficios económicos. Pues ahí está el comercial. Las fechas, otra vez, recuérdanos. Es 26, 27 y 28 de junio. En Querétaro, ahí va a ser el congreso este año. Sí, ¿vale? Así es. Ya esa publicidad ya la subimos aquí a la página de Educación Especial Hoy. Obviamente en el Consejo Latinoamericano de Educación Especial también ya se encuentra la información ahí disponible en la misma página de la maestra. Así la encuentran Ceci Salinas, así la encuentran en Facebook. Y pues ahí está la información para, esperemos puedan asistir, ¿no? Con todos los ponentes y tanto las conferencias como los talleres, la verdad van a ser muy, muy interesantes. Muy interesante. Y bueno, pues maestra Ceci, muchas gracias por haber acompañado este espacio el día de hoy. Les reitero, una mirada general de cómo empezar a generar procesos de inclusión con la discapacidad visual, pero ya ella dijo que sí nos comparte algún tema específico para poderlo ya trabajar con ustedes en este espacio. Y pues bueno, ¿con qué te quieres despedir, maestra Ceci? Pues los veo en el Congreso a todos. No se lo pueden perder. Perfecto. Pues ahí está la información. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a generar una charla ya más específica con algo relacionado a esta condición. Y pues ya les estaremos dando fechas. Hoy les decía, estamos en la charla 194, entonces muy próximos a la 200, ¿no? Ya casi 5 años con este espacio y que ha sido para ustedes y con mucha información para compartir. Que tengan muy buena noche. Muchas gracias nuevamente, Ceci, no te desconectes, cierro la transmisión y nos vemos la siguiente semana. Cuídense mucho. Buenas noches.